adolescentes que no tienen aparentemente un trastorno de salud mental, pero al fumar marihuana aparecen algunos síntomas de psicosis. Una persona que tiene una psicosis latente que no se manifestó, el consumo de cannabis, y sobre todo el cannabis moderno de alta potencia, aumenta esa transición y produce cuadros muy ruidosos y de difícil tratamiento. Existen cuadros psicóticos en personas que no tienen predisposición a la psicosis por el uso de cannabis. Entonces, donde más tendríamos que estar cuidando, que es en los adolescentes, que son el momento en el cual estas enfermedades que son potencialmente graves se inician, donde más deberíamos estar cuidando es donde se nos está escapando la tortuga, en el sentido de decir, cuidemos a nuestros chicos con el consumo de cannabis. Hay una multiplicidad de estudios. Nora Volkow, que es la directora del Instituto Nacional de Estudio de las Adicciones en los Estados Unidos, tiene un montón de estadísticas que demuestran que en los estados donde se legalizó el cannabis, la tasa de hospitalizaciones por psicosis aumentó. Uno de los mayores temas de la humanidad actualmente es la salud mental, como lo es el cambio climático, la desigualdad, el impacto de la tecnología en la vida moderna, etcétera, etcétera. Entre los 10 temas más importantes del mundo hoy está la salud mental, y estamos con uno de los mayores expertos en salud mental, Marcelo Sečovič. ¿Es así? ¿Es tan importante el tema de la salud mental en el mundo, más allá del consultorio? Es importante, es un factor determinante. Si hablamos del capital humano, los problemas de salud mental es uno de los incisos que más afectan la realización del capital humano. Hay una serie de condiciones que afectan profundamente la posibilidad de las personas de realizarse y concretarse como seres humanos, y entre ellos tenemos varias condiciones. Sí, la salud mental es determinante en todo. En la Argentina siempre nos vemos el ombligo. ¿Pensás que con todo el estrés que tenemos diario de las problemáticas económicas, de las crisis recurrentes, somos un país más afectado en términos de salud mental, o estamos más o menos como otros países, con los problemas de depresión, de ansiedad, etcétera? Todos pensaríamos que en la medida que los argentinos somos expertos en incertidumbre y sobresaltos, deberíamos tener más. Pero no hay estadísticas que demuestren que tenemos más trastornos de salud mental con respecto a otros países o a otras regiones. Estamos procesando los datos, un trabajo que hizo Fernando Torrente durante la pandemia que pasó. Y en toda la región, en toda Latinoamérica, tuvimos un poco más de ansiedad y depresión que el resto de las regiones del planeta. Pero en general estamos más o menos parejos con el resto del mundo. ¿Qué es la depresión, Marcelo? Te voy a preguntar para que te ordenes mentalmente. Primero sobre qué es, qué pasa en el cerebro, y después los síntomas. Cuando una persona, obviamente que cuando uno se ha tirado en la cama todo el día no hace nada, la gente se da cuenta que está deprimido, pero muchas veces hay gente con una mochila que trabaja, que lleva el pan a la casa todos los días, pero que no se da cuenta que esa mochila es síntomas depresivos. Me gustaría primero preguntarte qué es la depresión. La depresión, en primer lugar, es un síndrome, es un conjunto de síntomas que luego vamos a ver, que definen algo que algunos llaman como un estado de insuficiencia emocional o cerebral. Y desde el punto de vista de sus causas, tiene causas complejas, porque hay muchos tipos de depresión. Lo primero que uno tiene que saber es que la depresión no es un fenómeno homogéneo, es un fenómeno bien heterogéneo. En un extremo tenemos las depresiones que se explican por los avatares de la vida, lo que llamamos los trastornos de adaptación. Vos tenés una pérdida, o tenés un trauma, o tenés una situación, qué sé yo, como en Argentina, el típico empresario que se fundió se deprime. ¿Sí? O la persona que perdió ese trabajo se deprime. Es una depresión que en primer lugar es una respuesta fisiológica normal. Hay algunos investigadores que consideran, hay un pensador que es el doctor Ness, que habla de la psicopatología evolutiva, que piensa que en determinados contextos deprimirse es la respuesta adaptativa normal. ¿Por qué? Porque impide que vos te enfrentes a situaciones de las cuales no vas a poder salir airoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, como una protección. Exactamente. Él dice, cuando vos querés competir por un puesto de trabajo, pero hay un tipo que es mejor que vos, ¿sí? Pero deprimirte ante esa situación te protege, porque no te vas a exponer a una situación en la que igual no vas a salir airoso. En el otro extremo tenemos las depresiones de raigambre claramente biológica,
entre las cuales se encuentran los trastornos del ánimo vinculados al trastorno bipolar, que es una enfermedad genética. Claramente no conocemos los genes, sabemos que está determinada genéticamente porque la epidemiología, los estudios epidemiológicos han demostrado que es una enfermedad heredable, el trastorno bipolar, que afecta todas, lo que hacen es afectar la normal dinámica del cerebro, la forma en la cual el cerebro procesa la información. El cerebro tiene una forma en la cual funciona en automático y avanzamos resolviendo problemas y enfrentando desafíos, y en la depresión salimos de ese formato y entramos en un proceso que también pasa en la ansiedad, un poco un proceso rumiativo, ¿sí? Y se afectan todos los sistemas que tienen que ver con la conducta dirigida a objetivos, los sistemas que tienen que ver, esto ocurre en el centro del encéfalo, en los circuitos frontoestriados, en los circuitos que procesan el placer y la motivación, y las personas dejan de experimentar placer, ¿no? Hay un trastorno en la conducta reforzada. Las personas con depresión pueden anticipar el castigo, pero no pueden anticipar el placer. Con lo cual, la motivación para hacer cosas se pierde, porque no hay la sensación, vos haces un esfuerzo y tenés la sensación de recompensa, de que esto me hizo bien, más allá de la ganancia neta que me produzca. Pero esto está afectado en la depresión y en nuestras enfermedades. Y a eso se agrega toda una serie de cambios biológicos. Lo primero que supimos en la década del 70, en primer lugar, sabíamos que algo pasaba con los neurotransmisores. Las primeras teorías eran teorías cuantitativas, decían, bueno, falta noradrenalina, falta serotonina. Eso es una explicación hiper simplificadora, no es una respuesta, pero algo pasa con eso. Los neurotransmisores de los cuales la gente tanto habla, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, no son la causa de la depresión, pero son actores que participan en los procesos de la depresión. Pero, por ejemplo, sabemos que el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal está activado. El sistema del estrés está activado en la depresión. Y hemos aprendido en las últimas décadas que hay un vínculo estrecho entre la depresión y el estrés. Y esto tiene connotaciones muy interesantes porque los investigadores empiezan a hablar de las trayectorias del estrés. Porque en la depresión pasa mucho. Hemos aprendido que, por ejemplo, un estresor vital actual puede favorecer un episodio depresivo. Pero hay factores moderadores o que potencian esa posibilidad que tienen que ver con eventos estresantes precoces. Entonces, están muy en el foco de estudio todos los eventos vitales estresantes precoces, infanto-juveniles, que pueden afectar y dejan programado ese sistema nervioso para que desarrolle depresión en la vida adulta. Y esto tiene que ver con el trauma físico y sexual infantil y el trauma emocional o la negligencia emocional infantil. Por ejemplo, sabemos que ciertos eventos infanto-juveniles favorecen el desarrollo de depresión en la vida adulta. Por ejemplo, perder un progenitor precozmente. Perder a tu padre o a tu madre precozmente es una cosa que predispone a que desarrolles depresión en la vida adulta. Y hoy en día sabemos que es porque en esos eventos el sistema del estrés se programa y a través de cambios epigenéticos queda programado para responder de forma anormal en el futuro. Por eso ya se habla de la trayectoria del estrés. Entonces el proceso neurobiológico del estrés es un proceso de sobrellovido mojado, digamos, ¿no? Se habla del second hit famoso, en el cual yo tuve o tengo una predisposición genética o tuve una serie de eventos vitales estresantes infantojuveniles que me dejaron predispuesto a que en la vida adulta yo desarrolle un cuadro depresivo complejo. Y esto además viene acompañado por otro fenómeno que es objeto de mucho estudio, que tiene que ver con que la depresión no viene sola, sino que tiene muchos compañeros de ruta que van con cuestiones físicas, corporales. Y acá tenemos, por un lado, el vínculo entre la depresión y las enfermedades cardiovasculares, y el vínculo entre la depresión y la inmunidad. ¿Sí? Porque en la depresión, los complejos inflamatorios, lo que se llaman las citoquinas proinflamatorias, están activadas, como en cualquier enfermedad inflamatoria crónica. Y esto hace que
las personas con depresión tengan más tendencia a enfermar de otras cosas o tienen la depresión en sí misma es un factor de riesgo independiente para desarrollar enfermedad cardiovascular. Con lo cual, esta idea de que la depresión es una enfermedad psicológica o mental está bien, es un proceso fundamentalmente psicobiológico, pero impacta en toda nuestra vida y en todo nuestro organismo. ¿Cuáles son los síntomas que uno debe estar alerta para decir, puedo estar teniendo una depresión o mi pareja o mi familiar puede estar teniendo una depresión? Lo más importante es un estado de tristeza y desgano persistente, falta de motivación, las cosas que yo hacía antes no las hago o no las hago con tanta energía, ¿sí? Me siento abatido, cansado, físicamente cansado, y aparecen los síntomas asociados, las dificultades para dormir, o dormir mucho o dormir poco, tener problemas para dormir. Los trastornos de la alimentación, puede darse tanto tener pérdida de apetito como aumento del apetito. A veces las personas con depresión te asustan porque pierden el apetito y pierden una cantidad de kilos en un lapso de tiempo muy grande, porque esta persona tiene algo más grave. Pueden perder mucho peso. Los sentimientos de culpa inapropiados. Las personas con depresión sienten que son responsables de cosas de las cuales no son responsables, y que es muy importante y que en los últimos años hay una tendencia a revigorizar la importancia de estos factores, los déficits cognitivos. Las personas con depresión tienen muchas fallas cognitivas y no es raro que la primera consulta sea: estoy teniendo problemas de memoria, me olvido las cosas, porque las dificultades para pensar y concentrarse y los trastornos cognitivos que fueron descritos originariamente por los psiquiatras del siglo XIX que observaron la depresión por primera vez, los teníamos medio de lado, estábamos muy focalizados en los aspectos emocionales de la depresión. Hoy en día sabemos que son muy importantes y que se manifiestan, por un lado, en estas cuestiones cognitivas que pueden producir quejas, y que se manifiestan además por empieza a aparecer en una persona eficiente dificultades para resolver problemas. Y puede ser lo primero, que en el trabajo empiezan a no irte bien, cometes errores o te cuesta más cumplir con tus tareas. Y a eso se agrega, además de estos elementos, que durante la depresión no es raro que aparezcan pensamientos sobre la muerte, que pueden presentarse con distinta intensidad. Marcelo, ¿cuál es el tratamiento moderno que ofrece la psiquiatría para la depresión? En primer lugar, todos pensamos que habría un tratamiento preventivo ideal que ocurriría en un mundo ideal, que sería no tener eventos vitales estresantes, salvo que tengas la predisposición genética, pero una vida sana, sin lugar a dudas, en la cual vos te alimentás bien, haces actividad física, tenés una vida social activa, tenés una familia, etcétera, etcétera. Toda esa red son factores de protección. ¿La familia es importante? Muy importante. ¿Ah, sí? Muy importante. ¿Qué se sabe? Sabemos que la familia es un factor de protección en todas las enfermedades y en la depresión también. Las personas que padecen depresión en situaciones donde hay un contexto, donde hay una red familiar de contención, se recuperan más rápidamente que las que no tienen esa red de contención. Pero volviendo a la pregunta sobre el tratamiento es un tratamiento interdisciplinario que aborda los aspectos psicológicos y biológicos de la depresión. En las formas más leves y moderadas de la depresión, hoy en día se ha avanzado mucho en el abordaje psicoterapéutico de la depresión, y la terapia cognitiva realmente es altamente eficaz, ¿sí? Te diría que en la mayoría de los casos un programa de psicoterapia cognitiva logra la remisión de la sintomatología depresiva sin ningún problema. Ahora, cuando la gravedad es mayor, cuando la severidad... ¿Cuánto dura el programa de terapia cognitiva habitual? 12 semanas promedio, sí. Hay programas... No son tratamientos largos. No son tratamientos eternos, son programas de objetivos limitados. Puede extenderse, pero en general los programas de psicoterapia, hay programas prediseñados que funcionan muy bien y duran 12 semanas, unos meses, ¿sí? Y en aquellos casos en que es necesario, el tratamiento farmacológico es de enorme importancia. Ha habido enormes avances en los abordajes farmacológicos. Los primeros antidepresivos cumplen ya 70 años, son de la década de 1950, y en todos estos años han ocurrido un montón de cosas. Han
habido nuevos medicamentos, no hay ningún medicamento nuevo, así que sea así muy llamativo, pero sí lo que ha ocurrido con la farmacología de los trastornos mentales en general y con la depresión en particular, es que hemos aprendido muy bien qué hacer y qué no hacer en el tratamiento farmacológico de la depresión. Y eso está muy optimizado y se ha optimizado a través de la creación, por ejemplo, de las guías de consenso de tratamiento, donde la información se nuclea y se ordena para que el experto, para el especialista tenga acceso a en cada caso cuál es la mejor forma de abordarlo. Hay muchos tratamientos farmacológicos y lo que es muy importante es el diagnóstico, porque como decíamos, la depresión es un cuadro heterogéneo, es un síndrome que puede tener diversas causas y es muy importante el diagnóstico inicial porque los tratamientos pueden variar mucho. Concretamente, es de enorme importancia estar seguro cuando uno encara el tratamiento de un cuadro depresivo en una persona adulta, estar seguro que esa depresión no se da, por ejemplo, en el contexto de un trastorno bipolar, porque el tratamiento cambia. O no se da en el contexto de un trastorno por estrés postraumático, porque el tratamiento cambia. O no se da en el contexto de un trastorno de personalidad, porque el tratamiento cambia. Entonces, el diagnóstico, siempre explicamos nosotros a nuestros pacientes, los diagnósticos, hay todo un corrillo en el campo de la salud del estigma de las etiquetas psiquiátricas. Los médicos hemos aprendido desde Sydenham en adelante que el diagnóstico es una herramienta, el concepto de enfermedad, de entidad nosográfica, es una herramienta que te ayuda a entender el proceso. Entonces yo siempre explico a la gente que el diagnóstico no es una etiqueta, sino que es una hipótesis de trabajo. Y como hipótesis de trabajo es necesaria tenerla lo más precozmente posible. Mencionaste la larga experiencia que hay con fármacos antidepresivos desde el año 50 del siglo pasado. Y en Estados Unidos, que se evalúa casi todo, hay mucha gente que está tomando antidepresivos por décadas. Sí. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué efectos a largo plazo se sabe? O sea, es que en general los antidepresivos modernos, los de segunda y tercera generación, como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o los duales, son medicamentos que no tienen efectos tóxicos acumulativos. El único problema que nos preocupa, y por eso se produce ese fenómeno que vos mencionás, es que, sobre todo en los últimos años, hay mucha conciencia con respecto a que muchos de estos medicamentos pueden producir síntomas de abstinencia. Entonces a veces la gente se olvida el medicamento de tomarlo y se empieza a sentir mal y no sabe qué es, y se malinterpreta que es una recaída de la depresión y en realidad es un síndrome de abstinencia. Por eso es que el proceso de retiro, todo un capítulo de la psicofarmacología moderna que se llama deprescripción. Como digo yo, no es tan fácil como parece. No es tan fácil como parece y hay que hacerlo de forma muy lenta y progresiva. Entonces eso explica por qué hay mucha gente que no deja nunca la medicación. Pero no hay grandes efectos adversos. Porque ahora sí tenemos datos de 30, 40 años de uso. No hay datos del efecto. Hay gente que toma fluoxetina, sertralina hace 25 años y no hay un efecto que vos puedas decir, uy, sí, esto es peligroso por tal razón. Marcelo, sos uno de los mayores expertos del mundo en trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es una condición bastante frecuente que involucra tal vez entre un 5 y un 6% de la población, cuya característica fundamental es que el estado de ánimo oscila entre dos polos. Un polo, del cual ya hablamos que es la depresión, y otro polo de exaltación, que es la hipomanía o manía, que es lo que vulgarmente llamamos euforia. Esto es una condición de enorme raigambre genética, desde que fue descrita en el siglo XIX por los psiquiatras alemanes y franceses que la estudiaron muy minuciosamente. Ellos sabían que esta enfermedad afectaba a las familias. No sabemos qué es lo que producen esos genes todavía, porque todavía el factor genético de los trastornos mentales no se debería a un gen, como podría ser en la Corea de Huntington, por ejemplo, sino que se supone que son grupos de genes, un clúster de genes, por eso se habla de score genético o score poligénico, que se suman. Sabemos que esos genes están y esta enfermedad
tiene tendencia a manifestarse a partir de determinado momento. Entonces, la característica es esta, son las oscilaciones del estado de ánimo entre dos polos, con la salvedad de que la forma de presentación más frecuente es la depresión. Y esto genera una situación clínica de enorme importancia que tiene que ver con esto que decíamos hace un rato. El especialista que aborda el tratamiento de un episodio depresivo tiene que estar seguro que no está tratando una fase depresiva de un trastorno bipolar, porque el tratamiento cambia y a veces podemos, con el tratamiento sin pensar en eso, agravar la situación. Entonces, por eso es tan importante ese Y diagnóstico. ahí tiene que buscar, o el paciente, o la familia, o el médico, o la médica, tiene que buscar indicios de manía. Exactamente. O hay una serie de elementos que nosotros recogemos en un trabajo casi detectivesco, que son indicadores de riesgo de viraje a la manía, que tienen que ver con los antecedentes heredofamiliares. Eso es muy importante. Yo siempre en clase digo, vos tenés un paciente joven con una depresión grave que tuvo un intento de suicidio. Puedes hacer una sola pregunta, como decía Bernard Roche en las clases que daba de shock. Decía, se te acaba la lapicera, puedes hacer una sola pregunta. Era grande, Bernard Roche era un gran docente. Puedes hacer una sola pregunta a esta pregunta. ¿Qué le preguntas? Antecedentes familiares. Si esta persona te dice, mi papá tiene un trastorno bipolar, no hay dudas. Esa depresión grave se da en el contexto de un trastorno bipolar y el tratamiento cambia. Pero hay otros elementos que tienen que ver con la gravedad del cuadro. Hay incluso, es muy interesante porque empiezan a producirse en el campo de la inteligencia artificial y el campo de los grandes datos algunos algoritmos que permiten calculadoras de riesgo de evolución hacia la bipolaridad. Los investigadores en Nuevo México desarrollaron un algoritmo y nos va cargando los datos y la calculadora te va aumentando el riesgo y te va diciendo esta persona tiene tantas chances de virar hacia la bipolaridad en el año. ¿Sí? Empieza a ocurrir esto. Marcelo, ya que no solo sos un gran experto en trastorno bipolar o en depresión, sos un gran psiquiatra en general, te pregunto por otro tema, sobre la psicosis, pero quiero que hables de psicosis, que es un término masivo, pero que nadie conoce bien en profundidad. Y sobre todo, la subpregunta es, adolescentes que fuman marihuana y que aumenta el riesgo de psicosis. Y me gustaría que hables un poco la definición teórica de tu trayectoria como psiquiatra y de gran lector de los clásicos, de qué es la psicosis, y también este tema tan actual de adolescentes que no tienen aparentemente un trastorno de salud mental, pero al fumar marihuana aparecen algunos síntomas de psicosis. Sí, te agradezco la pregunta porque esto es muy importante y estás tocando un tabú. Las psicosis son un grupo de enfermedades cuya característica fundamental es que en algún momento de la evolución la persona, por los síntomas, pierde contacto con la realidad. ¿Sí? Eso significa la psicosis en términos críticos. ¿Qué significa perder contacto con la realidad? Cuando yo interpreto mi entorno de una forma distorsionada y aparecen o trastornos de la percepción. A veces, muy frecuentemente durante la psicosis se escuchan voces o ruidos, pero fundamentalmente lo que ocurre es que el significado de las cosas cambian y las cosas ya no están casualmente. Las cámaras no son cámaras que están grabando una charla, sino que están dirigidas a controlar de alguna forma mi conducta. Eso es un síntoma característico de la psicosis. Hay muchos tipos de psicosis. Pues hay algunas psicosis que tienen una característica que es evolucionar de forma crónica y recidivante y producir un deterioro en el funcionamiento de las personas. Y se produce el otro aspecto, estos síntomas que llamamos las alucinaciones, las ideas delirantes, sentirme perseguido, observado, o que hay un complot en mi contra, pueden ir en estos cuadros acompañados de síntomas que llamamos negativos, que se parecen mucho a la depresión, en los cuales lo que hay es una falta de motivación, una falta de iniciativa, una anedonia muy llamativa, ¿sí? Y trastornos formales del pensamiento, un pensamiento alógico, una retracción social que no es paranoide, sino es como una pérdida de interés en el funcionamiento social, ¿sí? Estos son los síntomas negativos, que son los síntomas que realmente nos abruman de la psicosis, porque tenemos herramientas farmacológicas eficaces para controlar las alucinaciones y los delirios, pero todavía no hay respuestas farmacológicas para controlar los síntomas negativos, y lo más eficaz parece ser el diagnóstico precoz
y la intervención precoz y evitar que la psicosis evolucione y se repitan los episodios. Y en este contexto, ¿sí?, en un contexto global en el cual el cannabis está de alguna forma en un altar de admiración, ¿sí?, uno ve con realmente perplejo que nadie de estas personas que promulgan la necesidad, los beneficios del cannabis, que están todavía por demostrarse en la mayoría de los casos, evitan siempre hablar de un escenario que es cada vez más frecuente y muy intenso, que tiene que ver con que las personas que tienen predisposición a la psicosis, además de que tienen cierta tendencia a que les guste el cannabis, ese consumo de cannabis aumenta el riesgo de la transición en forma muy significativa. ¿El riesgo de transición a la psicosis? Una persona que tiene una psicosis latente que no se manifestó, el consumo de cannabis, y sobre todo el cannabis moderno de alta potencia, aumenta esa transición y produce cuadros muy ruidosos y de difícil tratamiento. Existen cuadros psicóticos en personas que no tienen predisposición a la psicosis por el uso de cannabis. Entonces, donde más tendríamos que estar cuidando, que es en los adolescentes, que son el momento en el cual estas enfermedades que son potencialmente graves se inician, donde más deberíamos estar cuidando es donde se nos está escapando la tortuga, en el sentido de decir, cuidemos a nuestros chicos con el consumo de cannabis. Hay una multiplicidad de estudios. Nora Volkow, que es la directora del Instituto Nacional de Estudio de las Adicciones en los Estados Unidos, tiene un montón de estadísticas que demuestran que en los estados donde se legalizó el cannabis, la tasa de hospitalizaciones por psicosis aumentó. Esto es un hecho incontrastable. Hay una relación de ida y vuelta entre el cannabis y la psicosis, pero esto es importantísimo. Entonces, las personas que tuvieron episodios psicóticos no tienen que consumir cannabis, los adolescentes no deberían consumir cannabis, o aquellos adolescentes que tienen algún antecedente que los hace vulnerables no deberían consumir cannabis. Antecedente familiar, antecedente familiar o un funcionamiento pobre social o que han tenido problemas de adaptación no deberían consumir cannabis y deberíamos estar más que atentos. ¿Qué podemos hablar de un tema tabú que es el suicidio? ¿Cómo se puede comunicar esto a la sociedad? Lo que hemos aprendido con respecto al suicidio es que después de mucho tiempo de pensar que no había que hablar del suicidio, hay que hablar del suicidio. El suicidio es un fenómeno muy frecuente y es una de las principales causas de muerte. Te cuento una cosa, perdón, sí, que me pasó el otro día que fui a Corrientes y el avión aterrizó en Resistencia y hay que cruzar el puente famoso y veo caminar gente en el puente, que es enorme, con la bandera argentina y pregunto qué es. Es una fundación que 24 horas por día hace caminar a personas, voluntarios, héroes y heroínas, para que la gente no se suicide. O sea, es algo, me asombró que permanentemente en el puente de Chaco y Corrientes hay una vigilancia de una fundación privada, no del gobierno, que hace guardia permanente para evitar, y creo que en los últimos meses han salvado más de 100 personas. Sí, es muy conocida esa fundación. Hay puentes famosos del mundo en los cuales tuvieron que hacer adaptaciones para evitar los suicidios. Por ejemplo, poner redes por debajo de los puentes. Creo que en el Golden Gate es uno, el otro que es el puente de Nueva York. Hay muchos puentes famosos en los cuales tuvieron que colocar ruedas. O sea, hay que hablar de suicidio. Exacto. Hay que hablar de suicidio. Tanto hay que hablar que de suicidio. Yo no sé si estuviste, yo me acuerdo, Dinamarca. ¿Tomaste el tren en Dinamarca? Sí. ¿Viste las puertas? No me acuerdo. Bueno, los trenes, en las estaciones de tren en Dinamarca hay puertas. Sí. Esas puertas son por el suicidio. Entonces, vieron que era más económico poner puertas en todas las estaciones de trenes para evitar los accidentes y los suicidios que dejar que eso ocurra. Entonces, sabemos que es muy frecuente, que es una de las principales causas de fallecimiento en personas jóvenes de entre 14 y 25 años y que en la mayoría están relacionados con trastornos mentales, no siempre, pero en la enorme mayoría están con depresión, psicosis, trastornos de personalidad, estrés postraumático, ¿sí? ¿Cuántos
¿Cuántos héroes de Malvinas conocemos que han fallecido por suicidio? Sí, es un factor muy ¿Y igual. qué se puede decir para educar a la sociedad sobre el tema? Y que hay que hablar y fundamentalmente educar a todas las personas. Es un trabajo que estamos haciendo en INECO, en la Fundación INECO, lo está haciendo Teresa Torralba, que es muy importante, que es educar a las personas a que no tengan miedo de enfrentar a quien piensan que puede estar pasando un mal momento. Porque en general ocurre que cuando una persona está mal, alguien a su alrededor lo nota y piensa que puede estar pasando esto. Y la primera consejo que decís, si vos tenés un amigo, un familiar, un compañero de colegio, que se te pasó esta idea mirándolo, no tengas miedo, es importante que vayas y le digas, entiendo que no la estás pasando bien, hablemos de esto. Porque hay que hablar, porque está demostrado que las personas que tienen ideas de muerte responden bien a la contención. El suicidio es difícil de detectar, pero es prevenible. Cuando la persona responde a la contención. Pero Entonces, cuando uno se acerca, tiene que preguntarle por su salud mental o si tiene ideas suicidas. no, tenés que preguntarle cómo se siente. Tenés que decirle, mira, me doy cuenta que la estás pasando mal, qué es lo que te pasa, contame, Bien. hablemos, busquemos ayuda, te acompaño a que busquemos ayuda. No tener miedo, ¿sí? Porque si no la persona se siente más aislada y más sola, ¿no? Entonces, y entrenar a las personas a saber hablar de esto y saber cuándo conducir a la búsqueda de una ayuda profesional. Hablaste de trastorno de personalidad. Muy breve, ¿qué es el trastorno de personalidad? Son un grupo de trastornos cuya característica, hay varios grupos, ¿no? Pero los más típicos son aquellos que tienen que ver con la desregulación emocional y los vínculos. Son trastornos en los cuales son personas que tienen dificultades porque su historia vincular es compleja en muchos casos. Son personas que han padecido vínculos filiales complejos, invalidantes e incluso traumáticos o negligentes. Entonces aprenden una modalidad de vinculación anormal. Entonces, típicamente, como el trastorno de la personalidad, establecen vínculos de todo o nada, ¿no? Pasan del amor al odio con mucha facilidad. Y lo más característico son los episodios de desregulación emocional, ¿no? Episodios agudos de desregulación emocional, de mucha angustia, las personas que se lastiman, que se cortan, ese tipo de cuestiones. Y para los cuales también hoy en día hay tratamientos muy efectivos en el marco de la psicoterapia, que se han desarrollado en los últimos 20, 25 años y realmente han representado una diferencia enorme, porque personas que antes la psiquiatría y la psicología no sabían mucho cómo manejar, hoy en día tienen un marco de abordaje terapéutico muy específico y efectivo. Psicopatía. Todo el mundo habla, es un psicópata, es una psicópata. ¿Qué es la psicopatía? ¿Cuándo una persona tiene rasgos psicópatas? Los rasgos psicopáticos son las personas en las cuales los demás son un instrumento, ¿sí? Y tienen empatía, pero no tienen una empatía positiva, ¿sí? Y básicamente los vínculos siguen un objetivo que es el deseo propio, ¿no? El más típico psicópata es el narcisista, que piensa que todos le deben algo, y que usa a las personas, que las maltrata emocionalmente y establece un vínculo utilitario, patológico. Y son personas muy difíciles de manejar, pero de las cuales también es muy difícil desprenderse. Pero básicamente es esto: el vínculo es utilitario. Me interesa tu persona en la medida que me servís para algo, si no, no me interesas. La última, muy bueno, excelente, Marcelo. Como la cardiología hace décadas difundió que hay que hacer ejercicio, que hay que comer bien para prevenir un primer episodio de un infarto agudo de miocardio o una enfermedad vascular, la psiquiatría y el área de salud mental hoy tiene herramientas para prevenir en la mayoría en toda la población, para educar a la población sobre cómo disminuir el riesgo de tener un problema de salud mental. ¿Cuál es la prevención de salud mental que vos recomendás a la sociedad La en general? prevención de salud mental pasa por la misma prevención que a nivel cardiovascular, con una vida sana, con una dieta sana. Es muy importante la red social, es muy importante tener objetivos vitales, ¿sí? Pero
el principal factor moderador del riesgo de los trastornos mentales es el factor socioeconómico. El principal predictor de si una persona tiene más riesgo de tener un trastorno mental es el nivel social y educativo. Entonces, diría que una de las herramientas más poderosas para generar salud mental es la educación. Wow. ¿Sí? Porque cuando Vos tenés más herramientas. tenés más herramientas y está totalmente demostrado, hay estadísticas muy contundentes que demuestran que las personas con nivel socioeconómico más alto, desde el punto de vista de la salud mental, les va mejor que las personas con nivel socioeconómico más bajo. La última. Iba a ser la última, pero sos tan interesante que te hago la última. Esta es una experiencia personal. Una pregunta sobre tu experiencia personal. ¿Fuiste psiquiatra pre-redes sociales y sos psiquiatra en redes sociales? ¿Alguna reflexión? Mi postura es ambivalente. Por un lado, como a todos, me preocupa mucho el efecto de las redes sociales en los jóvenes, que es algo que genera mucha preocupación porque está generando mucha ansiedad y mucha psicopatología y mucho malestar. Pero por otro lado, soy un convencido que las redes sociales son una herramienta. A mí, como psiquiatra, siempre me ha preocupado. Yo escribí un libro sobre el tema del estigma de los trastornos mentales. Y las redes sociales son una herramienta antiestigma muy poderosa, porque está demostrado que los testimonios en primera persona, y cada vez hay más gente que habla de su depresión, de sus trastornos de pánico, de su TOC. Eso es una de las herramientas antiestigma más poderosas que hay. Entonces yo creo que las redes sociales sirven para educar, pero también sirven para combatir el estigma. Así Iba a ser la última, pero me diste el pie para la última. Ahora sí. Hiciste un gran libro que yo creo que es actual por los próximos 20 años sobre el estigma de la salud mental. Háblanos un segundo del estigma. Las personas con trastorno de salud mental son clase B. La gente las relega. Piensan que los trastornos mentales no son una enfermedad como cualquier otra, piensan que las personas con trastornos mentales son culpables, son incapaces y son peligrosas. Y eso hace que, además de estar enfermas, tengan la carga de ser relegadas. Por eso a mí me gusta Thomas Insel, que habla del prejuicio y la segregación. Él dice, no es estigma, es segregación. Las personas con trastornos mentales son segregadas. Entonces la educación del público, la educación de la gente es la herramienta más importante para combatir el estigma. Marcelo, gracias por este reportaje, gracias por la amistad y gracias por estar en la Argentina con tu solidez, inspirando a muchas generaciones de médicos jóvenes, que todos te admiramos. Abrazo. Muchas gracias. Por favor.